Bueno, pues ahora estamos en el subtest de la escritura, donde se entregará al niño un registro de escritura que constará de una copia de 15 sílabas, 15 palabras y copia de 3 frases. Aquí está del que se le aplicó a un niño, test, que aquí está, las 15 sílabas, las 15 palabras y las 3 frases. Pues esta sería la consigna que se le daría al niño. Eh, También se anotará el tiempo de la duración de la actividad y se utilizará el lápiz y el borrador. En la hoja de registro se anotarán aquí las palabras que el niño haya dicho bien y en el análisis se anotarán aquí los números de errores que haya tenido el niño. Tenemos sustitución, rotación, omisión, adición, inversión, unión, fragmentación. ¿Qué nos dice sobre estos tipos de errores? Bueno, que la sustitución que cambia la letra o la sílaba, la omisión que elimina letras o sílabas, la adición que añade letras, la inversión que altera el orden. Bueno, todo esto se encuentra en el manual. Tenemos también el dictado. ¿Qué nos dice el manual del dictado? Se entregará al niño el registro del dictado, se le dirá la consigna. Asimismo, no deben dictarse palabra por palabras, deben dictarse frases. Si el niño que se le pide que se le repita, pues se le hará con toda la frase completa, sin que se vuelva a repetir más de 2 veces. También asimismo se anotará el tiempo y se utilizará el lápiz y el borrador. Asimismo, en esta se anotarán en la hoja de registro los errores que haya tenido el niño. Y bueno, cabe recalcar que en el dictado hay 4 textos diferentes para diferentes niveles. Si el niño no puede con el dictado número 4, pues se le irá haciendo, se le irá bajando de nivel hasta que el niño consiga completar el dictado. Y en el análisis, asimismo, se pondrán los números de errores. Bueno, hay que tomar en cuenta que existen 2 tipos de ortografía, que es la ortografía natural y la ortografía arbitraria. Que esto, según el manual, que la natural, que son estas, implica la equivalencia entre fonemas y grafemas, que son las sustituciones, las rotaciones, las omisiones, adiciones, inversiones, todo lo que tenemos aquí en el análisis final. Se anotarán los números de errores. Y tenemos la ortografía arbitraria, que esta incluye errores de acentuación, puntuación y cambios consonánticos. Pues la ortografía arbitraria evalúa errores que no dependen del sonido, sino de las normas convencionales del idioma, que son la acentuación, la puntuación, las consonantes simples, las consonantes dobles y las reglas contextuales. En la acentuación tenemos que la omisión de tilde, colocación indebida de la tilde o acentuación incorrecta de la palabra.
En la puntuación, que son errores en el uso de los signos de puntuación, que vienen a ser los puntos, las comas o los signos de interrogación. En las consonantes simples, errores en el uso convencional de letras, por ejemplo, la confusión de la B con la V, de la G con la J o de la R con la doble R, de la doble L con la Y. O la omisión o adición indebida de la H. Asimismo, en las consonantes dobles y las reglas contextuales, que aquí son los errores en reglas ortográficas específicas, como es el uso incorrecto de consonantes dobles o la confusión de M antes de N según el contexto, o B antes de B, o la M antes de la P o de la B. Pues aquí está el ejemplo del niño donde tenemos encerradas las palabras que el niño, por ejemplo aquí, omitió la tilde. Aquí la palabra la cambió. Donde están las X, que quiere decir que el niño no puso, omitió una palabra. Y se va corrigiendo y se va poniendo en el análisis todos los errores que tuvo el niño. En el siguiente apartado tenemos la escritura espontánea. Se le entregará al niño el registro de escritura espontánea y la consigna será que ahora él puede hacer una redacción donde él tiene que escribir todo lo que se le ocurra y sobre lo que él quiera. Si el niño vacila, tiene esa duda que qué puede escribir, se le puede decir que puede escribir sobre una excursión que haya hecho, sobre una salida a la playa, al campo o algún viaje que haya realizado, teniendo en cuenta que debemos evitar los temas de familia o la escuela. Si la extensión es demasiado reducida, entre una o dos líneas, se insistirá sin aportar ideas. Se anotará el tiempo de duración desde el inicio hasta el final. Se utilizará el lápiz. Como ven, aquí tenemos un ejemplo de la escritura espontánea que la realizó un niño. Una vez culminado, vamos a las hojas de registro. Aquí en esta hoja de registro tenemos el tiempo y las observaciones. Escribir tal cual como el niño hizo la redacción. Luego, al análisis final, vamos a las normas de valoración que encontramos en el manual. Aquí valoramos tres aspectos, que es el grafismo, la sintaxis y el contenido. El grafismo, vamos a tener indicadores como la irregularidad, la oscilación, líneas anómalas, interlíneas, zonas, superposición, soldaduras, curvas y trazos verticales. En el primer punto tenemos el tamaño de las letras. Tenemos un tamaño superior de 5 milímetros hasta un tamaño inferior de 2.5 milímetros. Si el tamaño de las letras no es estándar, se puede calcular un promedio. En este caso, empezando con el indicador de irregularidad, se presenta cuando existen variaciones sensibles en el tamaño de distintas letras. Se le otorga una puntuación siguiendo los siguientes criterios. Criterio A, grandes diferencias de tamaño de 2 a 5 milímetros, leves diferencias de tamaño 2 milímetros y tamaño siempre homogéneo. Ya en este caso encontramos una irregularidad de leves diferencias de tamaño de 2 milímetros. Si observamos en el ejemplo, vemos que el niño hace letras pequeñas, letras grandes, por lo tanto sería una puntuación de 1. En la oscilación, el trazo es oscilante o tembloroso, las líneas anómalas, las líneas aquí son escritas por el sujeto, experimentan disposición, irregularidades, se tendrán en cuenta los siguientes casos. Las líneas fragmentadas, las líneas onduladas, líneas ascendentes,
líneas descendentes. Se otorgan puntuaciones según los criterios relativos siguientes: las anomalías lineales muy frecuentes y muy acusadas, las anomalías lineales escasas o leves, líneas continuas uniformes. En este caso, mostrando nuevamente la redacción que hizo el niño, vemos que tiene unas anomalías lineales escasas o leves. En tal caso, se le puntúa sobre 1. La interlineación se toma en cuenta la homogeneidad interlineal, la distancia entre líneas muy irregulares, distancia entre líneas algo irregulares, la equidistancia entre líneas. En este caso, como observamos en la imagen, vemos que hace líneas en las letras, en el momento de dibujar las letras o de escribir. El análisis nos indica una distancia entre líneas algo irregular, puntúa sobre 1. Las zonas se consideran las 3 zonas espaciales al describir: la superposición, una letra es trazada total o parcialmente encima de la otra. Soldadura es la que se unen 2 letras que en un principio se habrían escrito separadas. Las curvas del grafismo resultan excesivamente arqueadas, angulosas, etc. Siguiendo los criterios: arcos o ángulos muy acusados y frecuentes, arcos o ángulos algo acusados y de escasa frecuencia, o sin distorsiones en los trazos curvos. En las curvas sería arcos o ángulos algo acusados y de escasa frecuencia, que lo puntuamos sobre 1. Siguiendo con la valoración de la escritura espontánea, nos vamos a la sintaxis. Pues aquí, ¿cómo se valora? Pues en esta se realiza una descripción cualitativa. Es una descripción cualitativa: número, género, omisión, adición, sustitución, error de tiempo verbal, estilo telegráfico. Pues aquí hay que tener en cuenta la cantidad de errores, la extensión del texto. No es lo mismo tener 5 errores en 2 frases que en 10. En este caso, el niño tuvo 3 errores. Los tipos de errores sintácticos, como el número, género, omisión, adición, sustitución, error de tiempo verbal, error de orden. El número, pues, es el uso incorrecto del singular o el plural. El género es el uso incorrecto del masculino o femenino. La omisión: el niño elimina palabras necesarias para la estructura de la oración. La adición: aquí el niño agrega palabras que no son necesarias. La sustitución: el niño usa una palabra gramatical por otra incorrecta. El error de tiempo verbal: su uso incorrecto del tiempo del verbo. El error de orden: la oración está mal estructurada. El estilo telegráfico: el niño escribe frases muy cortas, sin conectores ni estructura completa. Pues aquí en la producción no se observan errores de número, género, adición ni sustitución. Sin embargo, el texto está formado por frases sueltas, sin conectores y con predominio de verbos en infinitivo. Se evidencia el estilo telegráfico con omisión de sujeto y ausencia de una estructura oracional completa, lo que muestra una organización sintáctica simple y poco elaborada. Otros aspectos a valorar también aquí en la escritura espontánea son la velocidad, la sintaxis y el contenido expresivo. El contenido expresivo, pues, es lo que forma parte del análisis cualitativo cuantitativo del lenguaje escrito. No busca los errores ni aspectos positivos del lenguaje. Evaluar qué tan elaborado, variado y funcional es el lenguaje escrito del niño, que va más allá que si comete errores. Pero sí tenemos que tener en cuenta los indicadores, como el número de oraciones, el uso calificativo de adjetivos, el uso de adverbios, las relaciones de causa, finalidad o explicación.
Ya, en este caso, el número de oraciones son las que se cuentan las oraciones completas y no las palabras sueltas. Una oración debe tener sentido completo, no se cuentan listas ni frases incompletas. Ya, el ejemplo válido aquí sería: el niño fue al parque y jugó con su hermano. El ejemplo no válido sería: el niño parque jugar. El uso de calificativos, pues que son los adjetivos, se cuentan cuántos adjetivos utiliza el niño y se indican la precisión y riqueza de adjetivos. El uso de adverbios, se cuenta el número de adverbios, indican matices en la acción. Las relaciones de causa, finalidad o explicación, se cuentan las veces que el niño establece relaciones lógicas entre ideas, indicadores frecuentes: por qué, para qué, ya que, entonces, por eso y sin embargo. ¿Cómo se registra? Pues se cuantifica el número de oraciones, el número de calificativos, el número de adverbios, el número de relaciones causa-consecuencia. Se utiliza como indicador de riqueza el lenguaje. Otros aspectos a observar también en la escritura espontánea, pues, es que estos no